Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 37, verso 12. Dice así la palabra del Señor: Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Vamos a meditar sobre el tema los designios de nuestro Dios. Amén. Los designios, los propósitos, lo que Él determinó llevar a cabo desde la eternidad. O sea que estamos hablando de lo que Dios se ha propuesto desde toda la eternidad, como dice en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Todos sus propósitos respecto de todo lo creado. Amén. Que es un misterio, pero es un misterio revelado, para que nosotros sepamos que Dios tiene el control de todo. A Él nada se le escapa. Amén. El control total y perfecto del universo. Amén. De nuestras vidas, de la marcha de la historia y sobre todo que Él es nuestro pleno Salvador. Amén. También que todo es de gracia. Amén, hermano. Entonces estamos seguros en las manos de Dios. Aunque hay quienes rechazan esos designios. Los que lo aceptamos estamos seguros. Pero hay quienes lo rechazan también. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 30, dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no haciéndose bautizar por Juan. Sin una palabra le dijeron a Dios: no queremos nada con usted, ni que usted tenga nada con nosotros. Sin una palabra, solo no haciéndose bautizar de Juan. Juan era llamado el Bautista, y es llamado el Bautista porque él era el bautizador. Él bautizaba allí en el río Jordán, y venían a él, dice la Escritura, de todo Jerusalén y Judea, Samaria, de todas partes, y eran bautizados. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, los propósitos de Dios sobre ellos. ¿Cómo? No haciéndose bautizar. Amén. Aleluya. Hay dos principios a tener en cuenta para estar claros en la enseñanza bíblica. En cuanto a los designios de Dios, como dijimos hace un momento, especialmente con respecto a nuestra salvación, a lo que Dios se ha propuesto. Y es, primero, la salvación viene enteramente de Dios. El hombre nada puede hacer. Amén. Viene enteramente de Dios. Y segundo, los que se condenan se debe solo a su propia culpa. Nadie se condena porque Dios tuvo la culpa. No. Eso es la decisión de cada persona. Amén, hermano. También vamos a mirar unos términos que usted, leyendo la palabra, los lee ahí, y es bueno y necesario para este tema tenerlos en cuenta. Primero, consejo. Consejo es deliberación o reflexión que desemboca en una decisión. Eso es un consejo. Se delibera, se habla, se reflexiona, una, dos personas o más, y se llega a una decisión. ¿Sí? Como cuando alguien viene: hermano, necesito un consejo, me dice esto, yo le digo aquello, se cambian palabras, lo último le haga así, y se llega a una conclusión.
Buena voluntad. En la Biblia se habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Expresa el deleite para Dios al realizar sus amorosos designios. Buena voluntad. Ahora, voluntad es una decisión tomada. Y propósito indica una posición tomada de antemano. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios. Amén. Y a los que Él llama, nosotros, a los que Él llama, todas las cosas que le suceden tienen que ver con ese propósito que Dios tiene con nosotros. Nada sucede porque a Dios se le escapó, se le pasó por alto, que soy muy de malas, que porque a mí, no, nada. Todo, hermano, tiene su relación con ese propósito de Dios cuando nos llama. Entonces todo lo que nos suceda tiene que ver con eso. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Efesios capítulo 1, verso 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahí están reunidos varios de esos términos que hemos visto. Amén. Y ahí mismo en Efesios capítulo 3, verso 11 dice: conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dios predestina, lo leímos ahí en Efesios 1:11, habiendo sido predestinados. Amén. Conforme a su propósito. Y luego dice en el 12, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo. La determinación ya depende, la predestinación señala un proyecto de antemano, pero la determinación es dependiendo de la decisión nuestra. Eso lo vamos a entender más adelante, vamos a mirar. ¿Qué hizo en Cristo? Depende todo de nuestra decisión en Cristo, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. En Él hay seguridad, ya dijimos al principio, y acceso con confianza. Pero mire, por medio de la fe en Él. La fe es el secreto o es el kit. Amén. Este propósito muestra el designio o el plan de Dios diseñado desde la eternidad y abarca, oiga bien, causas y efectos, medios y fines, oraciones y respuestas, todo maravillosamente encajado en un solo y puro acto de la eterna resolución divina. Todo Dios lo tiene bien diseñado. Amén. Ahora, otro término es la presciencia. Oiga bien, presciencia. Antes de ciencia, antes de conocimiento, no presencia. Que es conocer de antemano. Y no en un sentido solamente mental. Así como cuando usted le dicen, ¿usted conoce ese edificio allá? ¿Qué tal? Ah, sí, yo lo conozco. Lo conoce mentalmente, ha pasado y lo ha visto. Se lo escribieron y entonces usted lo ha visto y ah, sí, yo lo conozco. Ese conozco es mental. Pero si usted entra a ese edificio, conoce todas sus divisiones, ha estado ahí, ya no va a ser solamente un conocimiento mental, sino afectivo o entrañable o experimental. Hay diferencia. Así como cuando también se le dice a alguien, usted conoce a tal persona que vive en tal parte o que trabaja allí, allá. Ah, sí, yo lo conozco, pero porque lo ha visto.
pero no ha tratado con él conocimiento mental. Pero si ha tratado con la persona, o de pronto hasta es amigo y han intercambiado cosas, entonces ya es diferente. Ahí hay un conocimiento afectivo y entrañable. Amén. Ese es el conocer la presencia de Dios para con nosotros. Amén. Conoce de antemano, pero de un modo afectivo y entrañable. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, lo que pasa es que como Dios vive en un eterno presente, amén. Va a ponerles un ejemplo para que entendamos mejor esto. Hay teorías de que se puede viajar en el tiempo, ir al pasado o al futuro. Son teorías, pero Dios sí puede. Y no es que viaje, sino que como Él vive en eterno presente, Él siempre está presente en nuestro pasado y en nuestro futuro. Y también en nuestro presente, ¿cierto? Entonces nos conoce aquí como el futuro nuestro es un presente para Él. Él nos conoce ya en el futuro, y entonces puede estar en el pasado nuestro y decir que nos conoce. ¿Sí o no? Así como si una persona viajara, si se pudiera viajar al futuro o al pasado y tratar con alguien y volver, sí, yo conozco, aunque no haya nacido. En la tierra es una teoría, quién sabe si tendrá cumplimiento algún día, no sabemos, solo Dios, pero en Dios es una realidad. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Ese es el propósito, esos son los designios de Dios. Ya conoció, ya sabe de nosotros y del mundo entero. Entonces nos proyecta un propósito para que primero seamos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere, que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea el primogénito entre todos nosotros, sus hermanos. Amén. Bueno, primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, su presciencia. Predestinar presupone el trazar de antemano una línea divisoria, o sea, un horizonte, un proyecto, digamos así, que delimite campos y áreas para el futuro, donde se van a establecer algunas cosas en el futuro. Y es diferente a determinar, porque predestinar, aquí estamos diciendo, es un proyecto. Es el propósito de Dios, pero es un proyecto. Y determinar es establecer, fijar o decretar. De acuerdo a lo que pase, digamos, de esa forma, en ese futuro de predestinación, de acuerdo a lo que pase, que ya Dios sabe, claro, porque es que Dios conoce todo. De acuerdo a las decisiones, entonces ya Él puede determinar. Amén. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, ya Él conoce, ya Él sabe nuestro comportar, nuestra reacción, nuestras decisiones, ¿sí o no? También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Ya leímos eso, ¿cierto? Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él quiere
que seamos no solo predestinados, sino que lleguemos al punto, cuando nos llame, que seamos justificados, o sea, tenidos por justos, y luego también que seamos glorificados, llevados a la gloria. Amén. Ese es el proyecto de Dios. Aleluya. Vemos cómo preexiste un destino, una intención tras la cual se enumera por lo que se decide. Oiga bien, los tiempos de la ejecución. Entonces, diferente a determinar que será así, o sea, se va a determinar sin cambio, sin modificación por las decisiones de otros. O sea, lo que Dios determinó depende ya de la decisión que tomamos en algún momento. Ya Dios, cuando determina, ya eso va a ser así. Amén, hermano. Mire, para que entendamos mejor, Hechos 2:23. A este, refiriéndose al Señor Jesucristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, mire bien, a Cristo ya después de un momento, bueno, adelantémonos un poco, cuando Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó ahí? En ese momento, el Señor Jesucristo se enfrenta a una decisión. Él sabía lo que le esperaba al día siguiente: la crucifixión, la muerte por todos nosotros. Pero le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí está la decisión para Él tomar, pero la dejó en manos de Dios y le dice: no se haga mi voluntad, no lo que yo decida, lo que tú has decidido. Entonces ahí pudo determinar Dios. Entonces la crucifixión, porque si la respuesta, aunque no está escrita, fue: no es posible, puesto que Cristo fue hasta la cruz. Amén. Entonces ya Dios ahí podía determinar algo que ya no se podía cambiar. No es posible, usted va para la cruz, muere por los hombres, por los seres humanos, por la raza humana, por usted y por mí. Amén. Preparar de antemano, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ven? Hay cosas que Dios las prepara de antemano, predestina, prepara todo para ese proyecto o destino que tiene para nosotros. En este caso, buenas obras. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Pero ya dijimos, hay gente que no quiere, hay gente que rechaza, hay gente que desecha los designios de Dios sobre sí mismos y ve las buenas obras trazadas y preparadas de antemano por Dios y dice: no voy a andar por ellas. Amén, hermano. Bien, los decretos divinos. Siendo el decreto divino el fruto de una decisión tomada, les precede lógicamente el conocimiento de lo posible que ha de suceder en algún momento de tiempo. ¿Se entiende? Dios toma la decisión, tiene un designio con nosotros, nos proyecta para algo, desde su eternidad nos proyecta para algo. Ya dijimos, quiero que los hombres sean conforme a la imagen de mi Hijo. Amén. A esa decisión tomada por Dios le precede el conocimiento de lo posible. Claro, Él sabe las posibilidades, que el hombre va a aceptar o no, que el hombre va a creer o no. El conocimiento que tiene de lo que puede suceder, de lo posible.
que ha de suceder en algún momento del tiempo. Dios lo ve todo en el presente de su eternidad. Todo, nada se le escapa. Él es omnisciente. ¿Qué es eso? Un atributo de Dios que consiste en que Él todo lo sabe. Amén. Y sabe todo cuanto se ha decidido que suceda en algún momento. Amén. Pero el decreto de realizar algo no ha de confundirse con la misma realización. ¿Sí ve? Él predestina, pero no es eso lo que va a suceder o se va a decretar. ¿Por qué? Porque es en Cristo, depende de nosotros recibir o no al Señor Jesucristo, de creer. Amén. Entonces, no debe confundirse el decreto a realizar con la misma realización de ese decreto. Así la decisión divina, oiga bien, la decisión divina en ese predestinar, la decisión divina de justificarnos, o sea, tener por justo, Romanos 5:1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar, dar por justo a quien no lo es. Solo por creer y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, Él nos tiene por justos. Y coge nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, en esa decisión de justificar a una persona, no ha de confundirse con el mismo acto de tenerla ya justificada. O sea, está en el proyecto, digámoslo así, en el papel. Pero no se puede confundir que porque dice allá que justificó, ya que tiene el proyecto, está el predestinio ahí, el predestino, pero no debe confundirse con el acto mismo que dice en Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está el proyecto, el designio, ¿cierto que sí? Entonces Él nos dice y nosotros decimos: creo, acepto, entonces queda justificado. Pero si rechazo, no se puede, porque ese es el designio de Dios, que así sea en Cristo Jesús. De ahí que Dios puede mirar en un momento dado como abominable y digno de condenación a una persona a quien ha decidido por allá en la eternidad justificar. Dios lo puede mirar también como abominable o digno de condenación, porque rechazó los designios de Dios. Amén. Entonces, mire, la Biblia nos enseña, primero, nada escapa al decreto de Dios. Dios tiene en cuenta todo. Isaías 46:10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire bien, bajo sus pautas y sus condiciones, en fin. Pero dice: mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie, hermano. Él hace como Él quiere. Amén, hermano. Ahora, Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él, ¿en quién? En Cristo. Oiga, mire bien: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Mire bien, fuimos predestinados, pero tuvimos herencia en Él. Cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos, cuando creímos. Aunque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, eso se consuma, se lleva a cabo cuando creímos en Él. Amén.
Por eso dice, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Usted se salva, usted es de los justos, del pueblo, de los redimidos, va al cielo, se acepta y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, si cree en Él. Si no es en Él, no. Amén. Segundo, la Biblia enseña que cada circunstancia, oiga, incluida la maldad de los hombres, qué tremendo, está incorporada en el decreto divino. Dios cuenta con todo. Dios sabe y sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes, o que iba a haber hombres, seres humanos que lo iban a rechazar, y había los que no, porque Él conoce todas las cosas. Entonces todas las circunstancias están incluidas ahí en el decreto divino, aún la maldad de los hombres. Génesis 5:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Mire, los hermanos de Jacob de José pensaron mal contra él. Eso estaba en los designios de Dios y Dios lo permitió ahí. Pero miren lo que dice: más Dios lo encaminó a bien. Por eso Él permite las cosas que suceden malas. No es que el mal venga de Dios, no. Él la permite porque Él tiene la capacidad, el poder, Él solo, de convertir lo malo en bueno. Por eso dice: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque así sean cosas que vengan desagradables o malas, que no nos gustan, Él las encamina para bien, para llevar a cabo el propósito que tiene con nuestras vidas. Amén, hermano. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era el designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado. ¿Ve? Y Hechos capítulo 4, verso 27, que dice: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel. Se juntaron todos, hermano, oiga, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Lo que ya había determinado que sucediera, el mismo pueblo se juntó para llevarlo a cabo. Dios tiene presente todo en sus decretos. Amén. Tercero, la Biblia enseña que todo lleva a la salvación de los elegidos y gloria del amor salvífico de Dios. Como decimos comúnmente, todo para la gloria de Dios. Todo lleva, todo ese caudal de circunstancias, de decisiones, de pensamientos, de decretos, va en el mismo río que conlleva a la salvación de los elegidos y la gloria del amor salvador o salvífico de Dios. Amén. Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces mire bien, el que Dios haya preparado de antemano nuestras buenas obras no nos exime de andar por ellas. Mire bien la responsabilidad del ser humano. Dios las preparó, buenas obras, pero para que anduviésemos en ellas. Entonces,
el hecho de que Dios lo haya preparado no nos exime a nosotros de andar por ellas. O sea, de decidir, voy a andar por ellas. Y si decimos no, Dios también tenía previsto eso, esa decisión. Amén. Y tampoco el que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer, tampoco nos exime de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí se da cuenta, hermano? La gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo opera? Es decir, vivimos conscientes o debemos de vivir conscientes de nuestra responsabilidad. Por eso es que Pablo dice, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero seguidamente dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no se relaje, no se eche que porque Dios ya produce en nosotros, entonces si yo no tengo ganas es porque Dios no lo produjo. Sí, Dios lo produce, pero usted y yo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Filipenses 2:12, ahí lo dice, mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios lo tiene, prueba el pecado, pero como Dios le dio al hombre libre albedrío, entonces contempla la posibilidad de que el hombre peque. Entonces no lo aprueba, pero si el hombre lo hace, Él acopla todo, vuelve eso para bien de alguna forma y lo acopla todo a su plan. Amén, hermano. ¿Sí me entiende? Lo reprueba, Dios reprueba el pecado, pero no lo impide violentamente, o sea, no coarta, no bloquea el libre albedrío del hombre. Es su decisión. Como el caso de Adán, Dios le dijo cómo tenía que vivir en el paraíso, ¿cierto? Pero el hombre un día decidió pecar. No hace a Dios autor del pecado, es el hombre el autor, pero estaba contemplado esa posibilidad en el proyecto de Dios, claro que sí. Dios todo lo sabe, ya dijimos. Amén. Él corre, por decirlo de alguna manera, el riesgo de haber creado al hombre libre, con libre albedrío. Dios muestra su sabiduría y su poder, no impidiendo que haya males, no, sino sabiendo sacar bienes de los males. Amén. Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, en Dios no hay el mal, no. Eclesiastés 7:29, mire, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ellos, el ser humano, que no quiere agradar a Dios, que no quiere buscar del Señor, que no quiere meterse en su proyecto. Así como Dios lo predestinó, Él no quiere meterse ahí. Amén. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Y primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí ven? Dios es bueno. Ahora, la predestinación. Por predestinación entendemos el acto de fijar de antemano un objetivo concreto. En nuestro caso, indica el decreto por el cual Dios delimita el campo de los elegidos, llamándose réprobos
los que quedan excluidos. La predestinación incluye, por orden lógico, conocer o preconocer, que comporta en la Biblia un sentido, ya dijimos, afectivo, de amor selectivo y gratuito hacia una persona. Y tiene así el matiz de fijarse con predilección en alguien o de deleitarse de antemano por una decisión tomada. O sea que cuando el hombre decide, vuelvo, insisto, Dios lo predestina, tiene un proyecto, pero el hombre decide por su libre albedrío, creo, acepto. Entonces Dios, ahí es donde Dios puede determinar su salvación y dice que se deleita de antemano en la decisión tomada, porque como Él conoce, Él sabe allá en el futuro de su eterno presente quién decide servirle, o más bien creer y seguirle, aceptarle, se goza porque Él nos ama. Amén. ¿Me entiende? Génesis 18:19. Mírenlo aquí bien clarito. Dios hablando de Abraham. Mire, Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Dios tenía un predestino también para Abraham y decretó unas cosas para la vida de Abraham. Y pudo hacerlo así. ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham lo iba a seguir, lo iba a aceptar, y aún más le iba a enseñar, dice, y de mandará a sus hijos y a su casa, que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia, que hagan juicio. Entonces así, todo aquello que Jehová había hablado de Abraham iba a venir sobre él, se iba a cumplir en Abraham. Amén, hermano. En el caso de nuestra salvación, Él sabe de antemano quién va a decidir creer y aceptar a Jesucristo. Por eso la palabra dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. A su nombre. Oseas 13:5. Profeta menor, Oseas 13:5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dios nos conoce de antemano, todo lo nuestro. Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. Conoce lo que vamos a hacer, hacemos o vamos a hacer bueno, y también lo malo. Romanos 8:29. Por eso puede decir acá, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ve? A su nombre, hermano. Qué bendición, qué precioso es el Señor. Sabía qué decisión tomarían y los predestina para que sean conforme a la imagen de su Hijo, hermano. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, Él nos elige en santificación del Espíritu. El Espíritu nos santifica para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros ya nos capacitó, ya hizo todo. Ahora entonces obedezcamos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, la predestinación implica un elegir. Mire que Dios todo lo tiene en cuenta.
un elegir, el Padre, ahí leímos, elegido según la presencia del Padre. Eso expresa la idea de seleccionar a alguien o a algunos en función de su buena voluntad. Amén. Para un destino honroso, para una relación especial con Dios. En nuestro caso, una destinación salvífica, global o individual. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia de Dios, hermano, escogido, un remanente. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, pero para que usted y yo fuésemos santos y sin mancha. Y no es posible ser santos y sin mancha si no aceptamos a Cristo, porque es ahí cuando Él nos da su Espíritu Santo, quien nos capacita para ser santos, y con su sangre nos limpia para ser sin mancha. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Sí ve? Él no nos escogió para condenación. Él nos escogió para salvación. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Oiga bien, nos escogió para salvación, pero eso es mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Porque para nosotros ser salvos, entonces necesitamos ser santificados, y para ser santificados, que es el Espíritu quien santifica, necesitamos la fe en la verdad, en la palabra. Entonces tuvo que haber una decisión en el hombre de creer en la palabra, en lo que el Señor nos habla. ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Mira el proceso. Entonces tuvo que haber habido una fe en la verdad, creencia en esa verdad, para que el Espíritu santifique, y entonces sí poder decir desde el principio para salvación. A su nombre gloria, hermano. Entonces, hermano, el contraste aquí, nos escoge y después determina quién disfrutará, digamos así, en quién será consumado, en quién determinará la bendición, el cielo, y quién será condenado, porque también ya dijimos, hay los que rechazan. O sea que conoce quién lo recibirá y quién lo rechazará. Por eso habla como en un presente. Pareciera como que ya estaba determinado por Dios que este se condenara y aquel se salvara. Pero no fue por elección, no porque Dios dijera, este se va a salvar y este se va a condenar y ya. No, es porque Él sabía las decisiones de cada quien. Segundo libro de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí ve? Eso es terrible, hermano. Una gran cantidad de personas, como dice aquí, no recibieron el amor de la verdad, no creyeron, no quisieron creer.
sino que más bien se complacieron en la injusticia. Eso es lo que deciden, eso es lo que quieren. Entonces Dios dice, está bien, porque Dios no obliga a nadie. Le expone su estrategia, digámoslo de esa manera, sus planes, su proyecto, predestina. Y el hombre es el que dice, amén, o dice, no, no quiero. Desechamos los designios de Dios sobre nosotros mismos. Por eso Pablo dice, no es de todos la fe. Amén. Entonces, predestinar implica ordenar de antemano para un destino específico y a veces cumple el objetivo en el tiempo. Cumple el objetivo de Dios, pero otras veces no, porque están los que aceptan y están los que rechazan. Hechos, ahí es donde volvamos a leerlo del Señor Jesucristo. Mire, Hechos 2:23, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole. Claro, Dios ya sabía lo que los judíos iban a decidir cuando Pilatos pregunta, ¿queréis que os suelte a Jesús, el que se dice el Cristo? Y ellos dicen, no, suéltanos a Barrabás. Y prefirieron un homicida, un ladrón, un tipo perverso, que a Cristo, que solo había hecho bienes. Dios conocía eso. Y Dios conocía la voluntad del mismo Cristo cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Yo decido ir a la cruz y morir por el hombre. Entonces, claro, determina Dios por su consejo, por su voluntad y por el conocimiento anticipado que tenía de las cosas, determina que lo crucifiquen en una cruz para salvar al hombre. Y dice el verso, capítulo 4, ahí mismo en el libro de los Hechos, verso 28, dice, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. A su nombre, hermano. Tanto tiene que ver con la decisión de la persona, que el mismo Cristo dijo, hágase su voluntad y no la mía. El Señor decidió hacer la voluntad del Padre. El Padre entonces determinó la copa, o sea, la cruz, conociendo de antemano la decisión del Hijo. Ahí volvemos a Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Primero de Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que aparece o se mantiene oculta porque depende si la persona para quien es esa sabiduría la quiere o no la quiere. Por eso dice, la cual predestinó para que antes de los siglos, para nuestra gloria. Para eso la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, es que sea para nuestra gloria, para nuestra bendición. Ahí está servida. Pero si yo digo, no, yo no quiero nada con Dios, entonces no se me revela porque está oculta. Amén. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Oiga, tuvimos herencia en Cristo, en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire bien, porque la predestinación incluye un proponerse, forjarse un designio, un propósito. Dios lo hizo, y según el cual queda decretada la ejecución de esa predestinación de los elegidos, según la predilección divina, pero conforme al conocimiento anticipado que Él tiene. Amén, hermano. Romanos 9:11. Pues no habían conocido, mire bien, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Los niños, Esaú y Jacob, no habían hecho ni bien ni mal, no habían ni aún nacido. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Para que no fuera por obras. Porque no es por obra, es por gracia. Porque si fuera por obras, como dice en el libro de los Romanos, la obra se cuenta como deuda. Cuando yo hago, usted me paga. Cuando yo le hago un favor, le hago un trabajo, le hago una merced, entonces usted queda endeudado conmigo. Entonces usted me paga. Pero cuando yo hago de gracia, favor inmerecido, no lo merece, pero yo le quiero hacer el favor, no tiene que pagar nada. Amén. Esa es la gracia de Dios, hermano. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia, hermano. ¿Sí está entendiendo? La gracia de Dios, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Don. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Él predestinó así y preparó todo de antemano. Todo lo tuvo en cuenta, pero preparó todo de antemano, las buenas obras para que anduviésemos en ella. Pero preparó buenas obras, preparó el corazón del hombre, le impartió fe, todo. ¿Sí o no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente, tristemente, Pablo dice, segunda de Tesalonicenses 3, versos 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lamentablemente no es de todos el creerle a Dios, el creerle a la palabra, a Cristo. Amén. Entonces, se trata de una elección que no tiene que ver con los méritos. No es porque yo era muy bueno, no es que yo, como dicen por ahí, yo no robo, yo no mato, yo voy a misa. No es por eso. No es por méritos. Pero oiga bien, no es porque seamos santos, sino para ser santos. Por eso preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces no nos salva, no es porque éramos santos, sino para que seamos. No nos llamó por haber creído, sino para que creamos.
Si alguien le dice a usted o a mí, yo pago la cuenta, usted paga. Usted está ya tomando tinto fresco con su hermano, su amigo, en fin, y le dice, yo pago, entonces usted paga. Si cree, si le cree a esa persona, usted no paga, porque cree que lo que él le dijo, no, yo le pago, listo, gloria a Dios, y pum, se fue y no pagó. Pero si usted no le cree, saca la plata y paga. ¿Sí me entiende el ejemplo? Él no es porque nosotros, o para que, no es porque nosotros creímos, es para que creamos lo que Él nos dice. Amén, hermano. Se trata de una elección, oiga, incondicional. Dios no pone condiciones. Amén. Y a la vez es inmutable, que no cambia, y es eficaz. Es eficaz, porque el que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No hay más. Así lo muestra el que Dios obra Él mismo, el querer como el hacer. ¿Sí o no? Pero lo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra cosa, se hace en Cristo, oiga bien, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, ¿cuándo murió Cristo? En un momento de la historia. Él no murió antes de la fundación del mundo. Por eso en el Antiguo Testamento Cristo figura como vedado. No aparece Cristo. No se oye la palabra Cristo, que quiere decir ungido o Mesías, el enviado, el que iba a cumplir los propósitos de Dios. Por eso es en Cristo. Entonces no pudo Dios haber determinado ya que este salvo, porque todavía no estaba Cristo. O sea, el plan de la muerte de Cristo para limpiarnos del pecado y salvarnos todavía no se había consumado, no se había llevado a cabo. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. Ahora sí se hizo. Ahora sí puede ser en Cristo. Amén, hermano. Entonces, se hace en Cristo, por Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz y para Él. Amén. Como mediador. No porque Cristo sea con su obra la causa de nuestra elección, sino porque Él es el realizador de la salvación a la que fuimos elegidos para ser a su tiempo, ¿sí ve? A su tiempo aceptos en el amado, o sea, reconciliados. Amén. En otras palabras, Cristo no murió para que Dios nos amara, no, murió porque nos amaba. Alabado sea su nombre, aleluya, santo. Repito, hermano, no murió para que Dios nos amara, murió porque Dios nos amaba ya, hermano. A su nombre, gloria, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A su nombre, gloria, hermano. La Escritura enseña que la única causa de condenación no es la voluntad de Dios. No fue que Él allá antes de la fundación del mundo decretó a estos para ser salvos y a aquellos para ser condenados. No, ni la salvación ni la condenación fue así. La condenación no es la voluntad, la causa la única causa
de la condenación no es la voluntad de Dios, sino, ¿qué? El rechazo consciente de la salvación ofrecida por parte de un pecador. Dios le ofreció la salvación y el hombre la rechaza. Es la única causa de condenación. Amén. Por eso Él es un regalo de Dios. Y un regalo se acepta o se rechaza. Ahí no hay méritos, ahí no hay pagos, ahí no hay deudas. Sencillamente le dice: te regalo esto, y usted lo toma o lo deja. Amén. A su nombre gloria. Entonces repito, la Escritura enseña que la única causa de condenación no es la voluntad de Dios, sino el rechazo consciente de la salvación ofrecida por parte de un pecador. Mire, Lucas 13:34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Esa es la voluntad de Dios, no la condenación. La voluntad de Dios no es la condenación de la gente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juntar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Pero qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo termina el versículo? Dice: y no quisiste. Juan capítulo 3, verso 17. Recuerde que el 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Y mire lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es la voluntad de Dios condenar a nadie, hermano. No es la voluntad de Dios condenar a nadie. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y oiga bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón. Aman más las tinieblas que la luz. Amén. No es porque no es capaz, que eso es muy difícil, que el evangelio es muy difícil, que no es por eso, porque es que no somos nosotros los que tenemos que santificarnos ni ser buenos. No, eso lo hace el Señor. Entonces no hay justificación. ¿Cuál es la razón? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice más, porque sus obras eran malas. Romanos 2:5. Mire bien cómo Dios tiene que hablarle al hombre. Mire: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser justo. Amén. Entonces el fin del discurso oído es este: toda salvación es de gracia. La gracia de Dios, hermano. Tenga en cuenta eso. No es por obras para que ninguno se gloríe, dice la palabra. Como los religiosos que se salvan es por obras, según ellos, pero no se salvan. Toda salvación es de gracia. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ve? Fin del discurso. Toda salvación es de gracia. Segundo, toda
toda condenación es por la resistencia del hombre. Toda condenación es por la resistencia del hombre que no se abre a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. No se abre a la luz, no se abre a la gracia, no se abre a la obra del Espíritu Santo, no se abre al mensaje de salvación. Por eso Hechos 7:51, mire, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Toda condenación es por la resistencia del hombre. Su orgullo, su soberbia no lo deja. Como no hay mérito, al hombre le gusta que lo exalten y que digan, uy, qué tremendo, que entonces claro, le gusta que digan, es que llegó al cielo porque era el mejor. Eso que le digan, no, lo trajeron aquí gratuitamente, no, a mí, no. El orgullo, la soberbia, hermano. Por eso los que hemos recibido y amamos la gracia divina, ¿qué decimos? Gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios 9:15. Amén, hermano.